¿Sí? Perfecto, sí. Bueno, muy grato volverlos a ver a todos, todas. Este, la idea eh, de, de, de Luis ha sido en las exposiciones siempre generar un espacio de conversación, un espacio que a veces se torna más académico, dependiendo de la naturaleza de la muestra. En la galería ha habido exposiciones de cierres de maestrías, ha habido exposiciones de cierres de pregrado, de trabajos de grado, etcétera. Entonces, a veces los marcos de la conversación son más académicos, siempre tratando de aprovechar al máximo el escenario de una exposición para ir detrás del rastro, del rol que, que implica eh, la creación en la sociedad y en un contexto específico como el nuestro, seguramente también tiene sus visos, sus singularidades que por supuesto se pueden nombrar y dialogar en esos escenarios. La obra de arte en sí misma es un escenario que abre rumbos al conocimiento eh, eh, gracias a su eh, vocación de disfrutabilidad pública, hace que la singularidad de los procesos, esa singularidad entendida como una subjetividad concentrada, se libere y se vaya, digamos, abriendo rumbos y abriéndose en tanto escenario dado al tiempo, al encuentro de unos sujetos, llámense ciudadanos, que al encontrarse con la obra, pues sencillamente lo que se encuentran es una suerte de conmemoración de sus propios aportes y del propio devenir singular en lo público. Entonces, la obra de arte en sí misma, desde mi perspectiva, nos recuerda los linderos culturales y nos recuerda ese uno, que no solo es el uno de los griegos, sino el uno de cualquier comunidad que entiende, digamos, su participación en lo público como una hebra más de un tejido. Entonces, eso me parece que lo logra la obra de arte cuando, como Paul Valéry lo anuncia, pues se hace irreductible. Dice Paul Valéry que la obra resulta de una concatenación de acciones, de una concatenación de ideas y de acciones, y que cuando eso que el artista construye funciona, se hace irreductible. Esa pregunta sobre qué es que la cosa funcione, qué es o en qué consiste ese funcionar de la obra, seguro tiene que ver con lo que señalaba hace un momento. Ese funcionar de la obra de arte, ese obrar del arte, ¿en qué consiste? ¿Sí? ¿En qué consiste ese obrar del arte sino en impactar los cuerpos con un poder transformador, que es un poder realmente que se hace manifiesto físicamente, ¿no? Es decir, la experiencia sensible implica un reconocer ese impacto material físico, fenomenológico. ¿Sí? Entonces, esa transformación es una transformación real. Así es que, en esa medida, reconociendo que las galerías de arte, en este caso la Galería LA, reconoce esa función de la obra de arte no desde un funcionalismo, sino desde una vocación a una disfrutabilidad pública que implica un encuentro también singular, una experiencia singular que a su vez genera, ¿cierto?, una otra transformación, una otra creación en un público. De hecho, el hacerse público es ya el encarnar una transformación, porque lo que ingresa a una muestra es un sujeto, es un ciudadano que no es un público a priori, se hace público, es decir, se hace testigo a través del encuentro con la obra, ¿no? Pero además de eso, pues lo que decía nos parece importante y creo que Luis
entiende eso, recalcar, subrayar, merodear, ¿sí? Desde un ojo, llamémoslo dislocado, un ojo desde afuera que mira, que contempla, que es como lo que hoy está ocurriendo, en ese asumir también desde las ciencias del arte um, una posible objetivación, una posible voz, un posible diálogo, un posible sustrato, ¿sí? Llamemos las conclusiones, llamemos las reflexiones, ¿cierto? Es distinto a esa primera experiencia en la obra o a través de ella, ¿no? En este caso yo lo llamo merodear, esa suerte de relatoría de la experiencia, ¿no? Y nada, pues yo no voy a seguir hablando mucho más. Me parece interesante que además estos medios nos permitan, por ejemplo, grabar, dejar aquí una escritura, un material, ¿cierto? Que pueda también seguir enriqueciendo nuestros propios archivos, los archivos también del espacio en el que ustedes se expusieron y que quede una memoria también de la exposición que ya se cierra a final de esta semana. Entonces, pues los artistas eh, aquí presentes, pues seguramente tendrán cosas, aspectos de sus procesos y de sus obras que contarnos y que, como sabemos, también obedecen un poco a esa mirada que para cada uno es una mirada íntima, pero que para nosotros seguramente hoy y en este formato, pues supera los linderos de la obra y se va más hacia ese merodear, hacia ese encontrarnos de otra manera, ¿cierto? Ahora sí, sobre la obra, sobre los procesos, o a partir de ella, o intentando acercarnos, aproximarnos a ella a partir de otros rumbos, de otras derivas, ¿sí? Que no es la misma de la experiencia en la obra. Entonces, nada, pues para quienes no han podido ver la exposición, creo que se cierra hasta esta semana, el próximo jueves, es decir, pasado mañana, eh, y pues quedan entonces estos 2 días para poderla visitar. Si no, la galería tiene un espacio web en donde podrán encontrar una memoria y un registro sobre la muestra para el público que está llegando a este conversatorio. Por ahora, pues nada, me gustaría darles la palabra sin antes eh, presentarlos brevemente, ¿cierto? Y casi que en conjunto. Me gustaría presentarlos como ramillete, como grupo, como manada, como también como en esa condición gregaria, precisamente porque esta exposición surgió como no una aspiración ni temática, ni formal, ni conceptual, sino más bien como una suerte de deseo de ver un conjunto de sensibilidades diversas, múltiples, pero que comparten una misma cuna, llamémoslo así, comparten un mismo suelo. Alguna vez Heidegger escribió un ensayo que se llama Serenidad, y lo escribió precisamente cuando lo invitaron a inaugurar un evento conmemorativo de un poeta que había nacido en su tierra. Y la pregunta de Heidegger al público es, ¿por qué nos sentimos felices de compartir el mismo suelo de este señor al que estamos conmemorando hoy y que además estamos conmemorando su natalicio, que ya llega a un siglo? Es decir, hace 100 años nació aquí, hace 100 años nació aquí un señor, ¿cierto? Eh, no voy a decir quién es para inquietarlos por si no han leído este ensayo de Serenidad, pero es alucinante ver luego cómo se comparten
los sustratos entre la obra de Heidegger, la obra de este poeta y seguramente la obra de este público que está escuchando este ensayo. El ensayo de Serenidad tiene que ver con la metáfora de heideggeriana del claro de bosque, ¿sí? De esa luz de lo nuevo, la luz de lo desconocido, que entra en el claro de bosque, que inunda el suelo, pero además me permite ver la raíz, me permite ver ese suelo. Es decir, que el claro de bosque, que es esa zona por donde aparece el nuevo día, que es todo lo desconocido, que para Heidegger era un poco la metáfora de la modernidad y que además tenía que ver con la idea, deja ver el suelo, que es antigüedad, que es raíz, que es nutriente, que es vínculo, que es estratigrafía de la memoria, que es capa tectónica, que es roca, que es mineral y que de cierto modo nos sostiene. Entonces, en esa medida me interesó en esta exposición sencillamente pensar en ese claro de bosque, en esa luz de lo nuevo que me dejaba ver un suelo que comparten estos artistas y que además yo los he podido conocer un poco como invitado a ese suelo y extranjero de ese suelo, y he podido bañarme en las aguas de los ríos de ese suelo y he podido alimentarme, digamos, de la naturaleza de ese suelo y he podido ver en los procesos de estos artistas, eh, digamos, esas fibras que quizás son las fibras más imperceptibles, las fibras más delgadas, las fibras, eh, digamos, más sutiles, que finalmente son las fibras que hacen posible el movimiento, ¿sí? Que es la transformación, el cambio, ¿sí? Porque vemos cómo una planta crece, pero hay una dimensión que es negada a la retina, ¿sí? Que es donde ocurre el movimiento realmente, ¿no? Si objetivamos el movimiento, vamos a tener un registro de ese movimiento y vamos a entenderlo como espacio recorrido. Pero el movimiento en sí mismo, diría Deleuze y Bergson, ocurre a nuestras espaldas. Hay algo que no vemos, ¿cierto? Como vínculo, como raíz. No vemos cómo funciona, digamos, ese sustrato, esa raíz en sí mismo, en el funcionamiento mismo, en el movimiento mismo, pero sí lo podemos ver a través de los procesos y las obras que son escrituras de ese movimiento y escrituras de esos intervalos que por supuesto que sí vinculan a este grupo de artistas. Esto tiene que ver un poco con que seguramente no es indiferente a nuestros procesos y a nuestros resultados el suelo, ¿sí? El origen. Hay una imagen muy bella de de Renato Ortiz, el antropólogo brasilero. Dice: la diferencia entre turista y viajero es que el turista se desplaza a la otredad y va, digamos, va a comprobar que eso que le mostraron los medios, entre esos la agencia de viajes, realmente existe. En cambio, el viajero, bueno, y el turista, pues sencillamente va y comprueba y no tiene ningún tipo de vínculo con su origen, solamente tiene un destino. El viajero construye puentes entre su origen y su destino, ¿sí? Él va a encontrar su ciudad invisible, su construcción imaginaria, y va a terminar y a seguir construyéndola en ese viaje. Y lo hace vinculando su origen y su destino. Entonces pienso que esta exposición me la imaginé mucho dentro de ese recalcar el puente, recalcar el origen, recalcar el destino. De hecho, el título y el plotter hablan un poco más claramente de eso. Entonces, nada, son 7 artistas que nos acompañan, sus poéticas y sus prácticas muy diversas. Luna
básicamente está dedicada a la pintura, pero es una pintura que se atreve al espacio, que se atreve también a entender lo pictórico en otros medios. En muchos casos se ha tenido que relacionar con medios audiovisuales, y su obra va, de todos modos, confiando en una suerte de maternidad pictórica, y desde ahí, pues, ha ido fundando una iconografía propia, ha ido fundando también una gestualidad absolutamente rica y poética en la pintura. Nos acompañan también hoy Freddy Clavijo, muy interesado en la forma, en la materia, en la estructura y la forma, eh, muy inquieto con posibles herencias traídas de la gestualidad de lo concreto, de la gestualidad y de algunas herencias, no solo latinoamericanas, también traídas de otras latitudes del planeta, y que pueden estar asociadas a la forma escultórica, en donde le da espacio eh, hábilmente al objeto, y también a lo fotográfico y a lo audiovisual. Ricardo es otro pintor, Ricardo Muñoz, otro de los pintores que nos acompañó en la muestra, conocido ya por un lenguaje bastante apropiado. Me refiero a que ha ido fundando mundos, ha ido fundando su propio infierno en la tierra, o al revés. Creo que le gusta transitar, ¿cierto?, entre esas dimensiones. Eh, Autor y llamémoslo, sí, autor de una muy rica iconografía propia. Creo que ha ido creando una mitología personal um, a través de su pintura, y es de cierta manera una pintura que de sesgo, de reojo, nos está recordando la realidad de muchas formas, una realidad y un contexto cercano, recordado de muchas maneras, desde la facialidad, digámoslo así, de nuestras ciudades, de nuestros recovecos urbanos, pero también desde una suerte de aparición de la tragedia, ¿sí? El desmembramiento, el monstruo, el cuerpo hecho a pedazos. Siempre está en la obra de Ricardo una suerte de recordación de lo que hemos venido siendo en la cultura y de lo que ha venido siendo nuestra historia. Por acá veo a Camilo Barreneche, quien quizá he empezado a conocer a través de algunas de sus obras, y he empezado a conocer, más que objetos, conducta. Creo que el trabajo de Camilo es de todos modos una suerte de escritura en la que el objeto, pues, empieza a proponernos una suerte de caligrafía, una suerte de ortografía, una suerte de gramática, que siempre es, como en el poema, una gramática autónoma, una gramática que para cada obra asume un querer fundar una suerte de, diría Octavio Paz, de patria autónoma, ¿sí? Tiene, digamos, una enorme sensibilidad hacia la verdad. Diría Boyce, la belleza, eh, dice, la belleza es el esplendor de lo verdadero. Pienso que en las escrituras objetuales de Camilo funciona mucho esto. A veces se interesa por elementos más industriales, por artefactos, y en otros momentos, como es en este momento, está interesado también en el limbo, el lindero, el ámbito, la frontera entre lo natural y los procesos con los que empezamos a configurar la cultura, esos procesos primitivos, primarios, con los que vamos escribiendo a partir de una admiración por esa naturaleza, ¿sí?
caso de Andrés Felipe Gallo, es de todo el grupo el artista que más ha abordado, quizá me refiero más en el sentido en que ha sido muy insistente con el problema del espacio. El asunto del espacio lo ha llevado a fomentar distintas conductas desde lo instalativo, algunas desde una suerte de intervención más específica, otras desde una configuración de espacios, otras desde una suplantación o implantación de construcciones en los espacios. En fin, ha ido y ha venido encontrando la manera de resignificar, de abrir, llamemos, lugar en espacios que podrían ser dimensiones físicas y ya, o también de abrir no lugares en lugares, como es tomar una casa y pensar en una casa que se hace base o plataforma ruinosa de una utopía, ¿sí? Me refiero a una de sus obras que me impactó y que me ha generado mucho estupor, y es que en un barrio de Pereira, Andrés logró instalar en un barrio donde se están generando procesos de demolición que de cierta manera los asocio mucho a los procesos de gentrificación, justo frente al aeropuerto de Pereira, logra, digamos, intervenir una de estas casas ruinas y construir en ella una torre de control con material orgánico, ¿no? Creo que es guadua el material que utilizó, que es un material, pues, como ustedes saben, típico y autóctono y local, llamémoslo así. Bien. Quiero también referirme a, a Mario Alejandro, que lo había visto por acá, ya no lo veo. ¿Se fue Mario? Ahí está, Sí, ahí Mario está. Alejandro. A Mario también, lo mismo que a Camilo, los empecé a conocer hace menos tiempo, pero ha sido muy interesante también ver que el conocer tiene que ver con el reconocer, porque evidentemente yo ya había tenido algunas marcas en mi memoria, dichas o hechas por imágenes que había visto de ellos, de sus obras, desde hace ya bastante tiempo. El caso de Mario me parece que tiene un vínculo con la vida y tiene un vínculo como una suerte de, más que creador, una suerte de editor. Algunos teóricos contemporáneos prefieren pensar al artista más como un editor del mundo que como un creador. De cierta manera, la palabra creador incomoda por dos razones. Una, por el acto de magia, el sacar de la nada algo, y otra, por ese, digamos, lastre judeocristiano del creador, ¿no? Entonces, algunos teóricos actuales prefieren pensar al artista como un editor. Me parece que Mario incurre mucho en esa suerte de edición. Me parece que Mario disfruta de su propia vida como una suerte de archivo y de sus eventos como una suerte de secuencias que podrían visualizarse y revisualizarse y volver y repetirse, ¿cierto? Y va casi que haciendo una suerte de contabilidad y una suerte de almacenamiento del desplegamiento temporal y de su propio desplegamiento existencial. Entonces, la propia vida le va dejando sus materiales, le va dejando sus secuencias y le va dejando sus formas. Eso es lo que puedo decir de la obra de Mario Alejandro, que me parece que además tiene una manera bastante particular de relacionarse con el tiempo. Y el tiempo me parece un elemento importante en la obra de los... en la comprensión, digamos, del arte, pero sobre todo el tiempo como escenario mismo de la obra de arte. Gustavo, que no lo veo. Eh,
A Gustavo, lo conozco hace mucho tiempo, me parece que su obra eh, es de cierta manera una suerte de, ¿cómo se llama? Examen de imagen de su propia, de su propia corporidad, de su propia existencia, de su propio organismo. Es como una especie de, ¿cómo se llama? Un examen de estos visuales que sacan del cerebro. Tiene como esa facultad de virtualizar el cuerpo. Esto es muy, muy extraño. Si ustedes conocen la obra de Gustavo Toro, dirán, pero ¿en qué momento aparece el cuerpo en la obra de Gustavo Toro? ¿Sí? Y yo pienso que aparece de muchas formas. ¿Sí? Aparece como en la necesidad urgente del desplazarse y del entender el espacio siempre como un territorio. El territorio es lo que resulta de una relación íntima y de sentido con el paisaje, pero esa relación íntima y de sentido que se construye, y se construye ingresando al paisaje, es decir, el territorio es lo que resulta de mi inmiscuirme en el paisaje, de mi entrarle al paisaje y fundar y legislar ese paisaje. Toda la obra de Gustavo, desde mi perspectiva, es una suerte de legislación, propia en una dimensión que fue paisaje o que quizás sigue siendo paisaje para nosotros, pero que para él ya, por el simple hecho de legislarla, es territorio. Construye territorio, solo que lo hace a través de transformar, ¿cierto? Traer, capturar, instalar. Instalar es desocupar, ¿cierto? Y digamos que llenar con una nueva legislación un espacio. El trabajo de Gustavo consiste en eso. Pero también Gustavo cruza linderos entre ese paisaje y el territorio. Está una dimensión en donde pasamos también de lo primitivo a la cultura. Es decir, también está esa frontera en el trabajo de Gustavo y me parece magistral cómo él señala esa dimensión liminal entre eso primitivo, esa materialidad y esa escritura con la materia. Es decir, coger tierra y luego presentarme una suerte de eh, 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 volumen, una suerte de eh, eh, tótem, una suerte de pilar que no solo evoca los principios de la civilización a partir de la columna en la arquitectura, ¿sí? A partir de las conformaciones de dolmens o de, ¿cierto?, en Stonehenge, por ejemplo, sino que además sigue escribiendo en ese dolmen, ¿no? Sigue asumiendo una suerte de rastro rupestre en ese dolmen. Entonces, nos acompaña, pues, Gustavo desde esa sensibilidad en ese lindero, en esa vecindad entre ese paisaje, ese territorio. Nos permite, pienso yo, vivir un poco ese vértigo entre el paisaje y el territorio. ¿Quién se me escapa? ¿Se me escapa alguien? Ya están todos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ahora sí, les doy la palabra a ustedes. Me gustaría de repente pues picarles la lengua, ¿sí? Con una pregunta inicial, y es una pregunta absolutamente amplia porque en realidad es una invitación a contarnos un poco eh, sobre este merodear el proceso, a eso que es invisible en la obra, algo que no veamos en la obra y que ustedes consideren que en esta oportunidad es absolutamente significativo nombrarlo, señalarlo, decirlo, compartirlo, ¿sí? Como esa intimidad
más íntima, ¿sí?, de los procesos. Y hay Mario, algo pero significativo al respecto. antes de que nos vayamos a las obras, yo quiero hacerte un reconocimiento por la generosidad y la dedicación y todo el compromiso que tú has asumido con este proyecto. Ha sido, de verdad, ha sido algo sí, generosidad es la palabra que yo utilizaría para expresar todo el esfuerzo y toda la dedicación que tú le has dado desde el montaje, desde la consolidación del grupo, toda la mirada que tú has tenido sobre la escena que hay en Pereira, que es una escena de una gran actividad, es una escena de un entusiasmo increíble, de una amabilidad, está pasando en Pereira algo que no pasa en todas las ciudades cercanas a Bogotá, digamos, que son más pequeñas y que tienen una energía y una vitalidad muy, muy importante, que yo te quiero agradecer muy especialmente que nos las hayas. Gracias, Luis, por darme las gracias, pero quiero decir que sencillamente no puedo ser indiferente a un contexto tan potente, tan vital, y sencillamente soy consecuente con una responsabilidad que yo asumo. Es decir, yo soy artista y soy profesor, pero he asumido algunos ejercicios curatoriales eventualmente, y como no soy curador, quiere decir que cuando asumo un ejercicio curatorial es porque es absolutamente voluntario y por supuesto que nace de una urgente necesidad de pronunciar o de señalar o de mostrar algo que está sucediendo y que me parece importante. En este caso, pues la Galería LA es muy cercana, muy querida. Sé que Luis está dispuesto a, digamos, a secundar, ¿cierto?, este tipo de iniciativas. Entonces, nada, nace así, siempre hablándole de los artistas de Pereira, Luis, hasta que un día nace la idea de hacer la muestra. De hecho, creo que la veníamos postergando hasta que un día ya se nos dio y dijimos, bueno, ahora sí, hagámosla. Pero nada, tiene que ver sencillamente con que evidentemente Pereira es una cuna de artistas increíbles. Yo no lo he entendido muy bien, pero le achaco mucho a lo transparente de la atmósfera, a lo vital del río, a lo rico del ecosistema, a lo intrincado de la geografía, esa cantidad de pliegues, ¿sí? Esa cantidad de pliegues es que uno va caminando y va uno descubriendo y va uno desplegando y se va encontrando con artistas maravillosos. Pero también me parece importante señalar es que en Pereira se ha hecho un trabajo desde la academia, desde esfuerzos también privados, pero también desde espíritus, desde anunciadores, digamos, desde personas, ¿cierto?, que le han entregado mucho trabajo, que le han invertido mucho tiempo y esfuerzo, también a señalarlo. Yo no es que yo haya descubierto nada. Yo cuando viajé la primera vez a Pereira, eso ya venía en camino, ¿sí? Y estoy hablando del trabajo que se ha hecho incluso desde la universidad, luego desde el trabajo de algunos artistas y curadores que habían tenido la oportunidad de formarse y de regresar a Pereira, el caso de Rosa Ángel, ¿cierto? El caso de Joana Arenas, Adriana, perdón, Arenas, y el trabajo de algunos maestros, de algunos profesores de la misma universidad, de la Escuela de Artes y también de la Maestría de Artes que hay en Pereira, también de algunos espacios que siempre han estado abiertos. Incluso el Banco de la República había ido cumpliendo una labor importante a través de distintos programas, llevando artistas. Es decir, esto que hoy vemos en Pereira es un camino que ha sido muy juicioso, tan juicioso que Pereira hace, creo que 4 años, fue la sede del Salón Nacional de Artistas, ¿sí?, precisamente porque ya se reconocía
un territorio absolutamente fértil, como una suerte de vergel de sensibilidades, que por supuesto que iba a dar la talla también Pereira desde la parte, digamos, de abrirse como escenario y desde la parte administrativa también y desde la parte curatorial. Entonces, nada, gracias a los artistas también y gracias a ti, Luis, sobre todo gracias a los artistas por haber cogido un poco el hilo de este proyecto y también por el generoso hecho, ¿sí? De desplazarse hasta acá. Todos sabemos que en Colombia, pues, de todos modos, cada movimiento implica un esfuerzo. Llevar y traer obras implica un esfuerzo, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de procesos que son procesos que de muchas formas se resisten también a caer presos en unas suertes de voces que endulzan desde la promesa del éxito comercial y que más bien se sostienen de manera autónoma y resistente frente a unas búsquedas que son muy concienzudas, muy serias, ¿sí? Y que por supuesto no se niegan tampoco a los mecanismos que las instituciones y los eventos pues abren, pero que ante todo prima la evolución honesta, sincera de los procesos en sí mismos. Bueno, entonces, no sé si le damos la palabra ya a los artistas. Sí. Podemos empezar por Luna, ¿cierto? O si quieren, hacemos el tour en el orden en que está en la galería, no sé, o Como como para prefiera. darle un orden según la... De hecho, la primera obra que hay a la entrada es la tuya, Mario. No sé si tú quieras comentar algo de Bueno, eso. eso fue un gesto de sentirme, en realidad es que yo me siento muy cercano, no solo a Pereira, también a los artistas que están en la muestra, entre mis objetos, eh, hay un objeto que es un tronco de árbol de café, que cuando soquean el café, pues ustedes saben, eh, esta madera, los campesinos en muchos casos la guardan y van construyendo sus, eh, sus objetos de casa, su manutención en muchas, digamos, momentos les sirve también como leña, también construyen muebles, es decir, le dan un uso a estos tronquitos de café. Pero también resultan de la soca, que es un proceso en la que se busca como una segunda vida, ¿no? Como una suerte de retoño, como un acto de fe también, ¿no? Y como un acto de esperanza de darle una segunda vida de producción a un árbol de café, pues a un cultivo. Entonces son procesos en los que se cortan todos los árboles, se espera que retoñe y de 1 año y medio a 2 años están otra vez, digamos, dándose unas cosechas. Eh, el caso es que yo guardé uno de estos troncos y lo guardé mucho tiempo hasta que decidí usarlo. Um, Hice una pieza que se llama Éxodo Andino, um, y es una especie de ofrenda, de homenaje a los campesinos que tienen que dejar su tierra y desplazarse a las ciudades y reemplazar toda su actividad eh, eh, agrícola por una cantidad de tejemanejes y labores que tienen que aprender a desempeñar en la ciudad y que son en muchos casos pues muy ajenas, muy puerinas a sus hábitos y su cultura. Entonces junté dos elementos, el tronquito del café hojillado, y siempre quise hacer como un báculo con él, y lo asocié a la piedra de labor o la piedra bogotana, que es una piedra que se usa mucho en construcción, en albañilería aquí en Bogotá y en muchas de las ciudades
en Colombia, pero especialmente en Bogotá. Y lo que es una suerte de camastro, de contenedor o de, ¿sí? Como una suerte de estuche, de sarcófago que recibe a este tronco y lo recibe de forma, digamos, digna, emblemática. Es una suerte de artefacto que se vuelve un poco místico también. Entonces, nada, yo sencillamente me aproveché en este momento, gracias a esta imagen, de acercarme un poquito más a los artistas y expandir un poco este homenaje hacia el contexto de origen de estos artistas, que por supuesto que está muy cercano de la labor del campo, de la labor del café, de las labores agrícolas, ¿sí? Afortunadamente, ¿no? Entonces, nada, contarles a partir de la pregunta que les, más que una pregunta, es una invitación a que cuenten un poco como algo que quieran compartir de su proceso, que no sea como tan visible en la obra, porque finalmente es una exposición colectiva donde cada uno tiene una participación que quisiéramos fuera más grande, pero pues a través de una obra seguramente mucho de nuestros procesos se queda por contar, pero también es que hay en nuestros procesos cosas que no se cuentan con la obra, sino que se cuentan en este ámbito. Por eso me parece que el conversatorio pues gana sentido en esa medida en que podamos nombrarlo. Bueno, entonces le damos la palabra a Luna. Bueno. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen ahí bien. Listo. Mario y Luis, muchísimas gracias por la invitación a la expo y a todos los compañeros expositores también. Pues para responder a la invitación, tengo que decir que siempre he considerado que soy como que no tengo algo por decir que no esté en la obra. En ese sentido, creo que soy como evidente en mis influencias, en mi pasado, como en lo que yo siempre cuento. No solo las historias que yo cuento, sino lo que pinto. Entonces creo que soy bastante evidente. No hay nada como que esté ahí que deba contar, pero sí me han dicho que a veces no soy tan evidente, entonces son cosas de la obra que uno a veces no comprende, como, no sé, como que son definiciones que no se pueden hacer tal vez desde este punto, pero lo que sí les puedo contar es pues lo que tal vez algunos ya saben y a los que no, pues yo soy Luna Aymara de los Ríos, yo nací en Medellín, pero crecí en Miracampos, en una vereda del municipio de Quinchía, en Risaralda, porque mi padre era de Quinchía. Yo soy antropóloga, artista visual, hice la maestría en estética, que también, pues, digamos, hablando de como que de esas plataformas en Pereira que han aportado algunos elementos para que nos reunamos también, pues porque Mario y Andrés Gallo, pues hemos pasado por la maestría, así como otros artistas pereiranos. Algo evidente, creo, es que estudiar antropología fue fundamental para mis investigaciones en materia artística. Pues he trabajado varios formatos, video, escultura, instalación. En esto de escultura he trabajado con jabón recientemente y paralelo a ese estudio sobre el jabón está esta investigación última en pintura. De todas maneras, lo mío ha sido la pintura desde un inicio, pero tampoco tengo muy claro cuándo es ese inicio.
es Las de Capitonas, un proyecto que surge en el 2019, pues estoy comenzando, he ido despacio con él. Y esta serie de pinturas, 4 pinturas que están en la galería hasta el jueves, hacen parte de una primera etapa en donde me interesa ver las relaciones entre hombres y mujeres, algo que parece muy amplio, pero me interesa mucho dentro de todas esas relaciones, hombres y mujeres, estas que son afectivas, que tienen que ver con lo paternal, con lo conyugal, las relaciones familiares, laborales, donde están las mujeres, y los dilemas que esas relaciones implican. Entonces, pues para las mujeres, sé que para todos los individuos de una comunidad, tener ciertos roles pues pesan, pero para las mujeres pesa porque se ha normalizado esa relación de mujer con el hombre victimario. Entonces, me doy cuenta, sobre todo en estos días, en, digamos, este proyecto de las decapitonas, con el paso gano la residencia en bloque de IDARTES en el Parque Nacional, así que voy a estar este semestre realizando esa residencia. En estos días también me he estado dando cuenta que no es tanto esa relación, sino el rol de la mujer que hace justicia por mano propia, llámese venganza o castigo. Pues me estaba también acordando de un programa que me veía cuando estaba adolescente que se llamaba Sailor Moon, y ella decía que castigaban el nombre del amor y la justicia. Y me parece, es extraño pensar que uno puede castigar en el nombre del amor, o sea, ejercer violencia en el nombre del amor, pero de hecho las mujeres somos muy amorosas para corregir, entonces es algo que también estoy revisando. Bueno, el caso es que Las Decapitonas es un proyecto para abordar la representación femenina de hacer justicia por mano propia, de cuando las mujeres apelan a su criterio pues, para castigar a un hombre victimario, porque la justicia de este Estado no opera en ese sentido. En estos días me preguntaban, pero ¿quiénes son las decapitonas? Y es un poquito querer como saber, esa pregunta es un poquito querer saber quién está detrás de una máscara, ¿sí? Para hacer justicia, que también pues puede ser anónima, no importa quiénes son, lo que importa es que existen, así sea idealmente en una pintura, o sea, empiezan a existir el ejército de mujeres decapitonas, así sea, digamos, en un lenguaje poético. Y bueno, para esta investigación hay una revisión pues de las representaciones en la historia del arte, Judith decapitando a Holofernes, Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. Desde esa historia del arte, del lenguaje también refinado, pero me interesa ver también las expresiones o el lenguaje y la manifestación popular, como por ejemplo en Lisandro Mesa con Le cortaron la cosa, ¿sí? Que también, bueno, digamos, alude a ese ajusticiamiento que pueden hacer las mujeres. Y bueno, eso es como en general, pues de lo que trata este primer ejercicio sobre mujeres decapitonas que está en la galería. No sé si Luis o Mario tiene alguna pregunta. No sé si quieras que mostrar las obras y darnos un paseíto por las obras. Sí, está bien. Bueno.
empecemos con, contrataría un brigadier, está aquí. Contrataría un brigadier, pues digamos, para hablar cosas muy generales sobre estas pinturas. Tiene que ver con cosas de varias naturalezas, es decir, hay en parte materia prima de mis sueños. Hay influencias de un libro que por esos días yo estaba leyendo que se llama País de Nieve, que es de Kawabata. En esos días estábamos en paro, pues en lo álgido del paro, entonces me interesó un poco saber quién es el general Zapateiro y cómo se manejan los rangos del ejército. Investigué un poquito sobre eso y me di cuenta que están los brigadieres investigando sobre rangos en la policía y el ejército. Entonces, de ahí es como una amalgama de cosas de esos días en donde estaba desde el paro hasta Kawabata, que es del otro lado del mundo. Tiene que ver con contratar el cuidandero, pues. Uno de esos personajes que estaban allá al fondo, la pareja de personajes, son representaciones Selknam. De los antiguos habitantes de Chile. Sí, sí. Sí, como guardianes también. Ella está dando un concierto. Perdón, me salgo. Lo que pasa es que una vez se inicia la presentación ya va en una sola línea y no me gusta, entonces voy a hacerlo así. Sí. En una niña enojada, lo que hago es una niña enojada. Creo que trato de hacer a una niña que crece entendiendo que la comunidad no puede ultrajarla. O sea, es una niña consciente que tiene unos derechos y que no se pueden ultrajar, pero de todas maneras en esta sociedad entonces tendría que ser una niña que vive constantemente enojada. Eso, digamos que pues para no entrar en muchos otros detalles de cosas también pequeñas que pongo ahí. Acá tenemos Parque Nacional, un boceto, un primer boceto, pero digamos que cambié algunos elementos. Aquí está Parque Nacional. El Parque Nacional alude, es la última de esas 4, está fresquita, que alude a las mujeres que murieron en ese lugar de Bogotá, en el Parque Nacional, que todos sabemos que son cientos por muchísimos años. Pero esta es una chica que sale bien librada de esos sucesos, porque pudo reducir al victimario. Allí es importante destacar lo que para mí es la naturaleza como un animal prehistórico. Lo pueden ver a la derecha, es el mapa del Parque Nacional, pero también es casi un cocodrilo. Digamos que son esa rama de los animales que son más prehistóricos, más arcaicos, y que es un animal dormido. Me está interesando mucho ese elemento de la naturaleza como un testigo que lo sabe todo. Y creo que cuando las mujeres cuando muchos estamos en una situación de peligro, decimos, Dios mío, protégeme, o Dios mío, por favor, cuídame. Y creo que estamos, pues en mi caso, podría ser más bien tener la intuición
de que la naturaleza, de que ahí hay muchos ojos, porque hay muchos animales, porque hay árboles, o sea, tenemos la intuición de que eso que nos está rodeando está vivo, pero no puede ayudar. O sea, poniéndose un poco en la empatía con la víctima de un abuso, de las cosas que han ocurrido en el Parque Nacional. Y bueno, y La Dorada, que es la primera, me encanta, pues es con mi papá, examinando un poco la relación de padre e hija. Era un paseo, es una imagen que sale de álbum familiar, y era un paseo que teníamos cada año cuando había subiendo en La Dorada, al lado del río. Y es todo, ya. Muchas gracias, Luna. Muchas gracias a ustedes. ¿Quién quiere continuar? Si tienen preguntas a Luna o si alguien quiere continuar. Pues continúo yo si Vale, no les molesta. vale, Camilo. Digamos, pues bueno, muchas gracias a todos, Luis, Mario, a todos los compañeros y las personas que están aquí. Yo, pues bueno, estoy aquí abriendo unas notas que tengo. Pues bueno, ¿cómo decirlo? Me acerco al arte, digamos, yo soy autodidacta, ¿no? Mi acercamiento al arte se da por medio de la Facultad de Filosofía en la Universidad Tecnológica de Pereira. Pues allí compartía como infraestructura con los estudiantes de artes y bueno, desde allí vengo como pensando, trabajando o practicando más bien como el, el asunto del arte, ¿no? Y es algo que he asumido yo como una forma de aprendizaje. En la exposición para la galería, pues participo con 2 obras. Voy a tratar de compartirles aquí pantalla para entrar a la página de la galería. Y tal vez, no sé si, creo que ya ahí, no sé si la estén viendo. Eh, eh, yo participo aquí con 2 obras, una de las cuales es esta, que se denomina Dulce Abrigo. Esta obra, bueno, yo participo con 2 obras que son diferentes y que llego a ellas a partir de diferentes procesos, pero que gracias como al acompañamiento y a la mirada de Mario Paso, pues en la curaduría logramos como unirlas en el espacio y logramos como que dialoguen de una manera como coherente y contundente, ya que pues, las 2 obras hablan un poco como, como un lugar y un tiempo en crisis y en transformación. Esta obra, Dulce Abrigo, espero que estén viendo allí, me interesa, pues, por un lado, pues, como la memoria que contienen estas telas, ¿cierto? Ya que se encuentran como, digamos, impactadas y desgastadas como por una fuerza vital, ¿cierto? Y ese impacto, digamos, carga a estos objetos como de una huella que contiene, o más bien evidencia un tiempo de vida de una persona, ¿cierto? Como de una persona que trata de sobrevivir. Esta búsqueda de la vida, pues, me interesa mucho, y pues bueno, eso me permite hablar un poco como del procedimiento que utilicé para eh, reunir esos dulceabrigos, que se llaman así, ¿no? Que básicamente es un intercambio, ¿no?
Yo en un principio lo que hago es como comprar unas telas que se conocen, pues así, dulce abrigo, como para intercambiarlos con las personas que trabajan, como con este objeto, ¿cierto? Como mecánicos, personas que lavan autos, emboladores, entre muchos otros. Eh, este acto como performático, podría decir yo, de rastreo de estas personas por las ciudades me permite como construir un objeto o una suerte de pintura como precaria que refleja un poco una multitud de personas que me interesa mucho señalar porque pienso un poco que son que ellos los que terminan como validando la obra de arte que presento y como mi práctica artística, ¿no? Eh, mm, Ese intercambio, digamos que ese procedimiento de intercambio me interesa mucho porque pues, me gusta mucho pensar que, es, que uno es por el otro, ¿no? Que es el otro que al percibirte hace que existas, ¿no? Como que si no hay alguien que no te vea o te sienta o te huela, pues tal vez no existes, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta exposición pues, la obra ahí se encuentra como dispuesta directamente en la pared de la sala y está sostenida por alfileres, como con la intención de como de denotar una suerte de fragilidad o inestabilidad, como que está siempre a punto de colapsar. Eh, Ha sido muy interesante escuchar como de parte de Luis, que él ha escuchado también un poco a las personas que se acercan a la exposición mencionar cómo se refieren a la obra y cómo la obra se ha cargado de, de otro significado a partir de la pandemia. Digamos, estas mismas personas son las personas que tuvieron que colgar como este dulce abrigo como para evidenciar como esa, esa emergencia económica que causó el confinamiento, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esto es una obra que yo inicié en el 2014 y que sigo trabajando hasta el momento. Entonces ha sido muy interesante ver cómo con el tiempo, digamos, se actualiza, por no decirlo de otra manera. La otra obra con la que estoy allí se trata de este texto. Esta obra se encuentra dispuesta directamente en el suelo de la sala y se denomina Utopía del Presente. Es una intervención o una escritura que está hecha con polvo de mármol. Lo que me interesa de este material es que, pues digamos que con él se ha tratado de edificar o de eternizar, digamos, la historia del arte de la humanidad o la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, digamos, esta palabra presente se evidencia aquí como ausente, ¿no? Es decir, en negativo, de manera que como que pensaba yo que permitiera al espectador pensar como por un lado en esa idea de la solidez de la historia humana, pero como desde un presente atomizado, tal vez vacío, ¿no? Esta obra también pues como busca un poco señalar como esa imposibilidad de ubicar o de darle una coordenada como a un presente que, pues un presente que como en nuestros días parece como difuminarse, ¿no? O borrarse un poco, como el polvo, ¿no? Esta obra pienso yo un poco en un presente que ya no le permite a uno construir como un posible futuro, como un presente como que se desvanece un poco como en la incertidumbre de la época, ¿no? Entonces sí, digamos que fue muy interesante para mí poder ver cómo las dos obras dialogaban en el espacio de una manera como tan contundente. Bueno, no sé, eso es lo que tengo que decir de esto. Muchas gracias, Camilo. Si alguien tiene alguna pregunta para Camilo o algún comentario. Bienvenidos. Camilo, Sí. ¿quién? ¿Alguien iba a hablar? Creo que lo interrumpí.
No, que el intercambio de las dulceabrigos se hace con las personas, entregando, Camilo entrega dulceabrigo limpio, nuevo, y lo cambia por el dulceabrigo usado. Entonces ahí básicamente pues esos dulceabrigos son como la vera ícona, la impronta, la imagen verdadera del sudario, ¿no? Del trabajo, de la labor, ¿sí? de las personas que lo han utilizado. También es como una suerte de capital simbólico, ¿no? que se está recibiendo, ¿no? Eso hace muy potente esa imagen. Bueno, no sé si hay algún voluntario para continuar. Yo les cuento ¿Sí? brevemente. Buenas noches. Espero hayan tenido un buen atardecer. Agradecer a Mario por la certeza presentación y todo el abordaje curatorial. También agradecer a Luis por la constancia con Elea Galería. Y mi participación en la muestra comprende 5 pinturas, 4 sobre papel y una principal en gran formato sobre lienzo. Existe un abordaje temático recurrente que me da vueltas en la cabeza. Estos temas son la psicodelia, lo inconexo, un punk rosa, lo sagrado, la sexualidad, la perversión de la imaginación. Y en el caso particular de esta pintura gran formato que se titula Tom Sawyer ahorcando el ganso con pantalones. Y esta pintura es un guiño o un señalamiento a los íconos infantiles occidentales. Esta pintura se ancla a algunas otras pinturas de años anteriores, donde la perversión, o donde pervierto, reinterpreto y degenero algunos íconos reconocibles infantiles de Occidente. Eso era importante señalar. Y en mi producción artística, digamos, en mi producción artística en general, existen unas narrativas extrañas, alternativas, que deseo dejar abiertas para generar unas posibles conexiones entre las imágenes y queriendo que el espectador cree sus propias visiones al enfrentarse a las imágenes. Con relación a lo que preguntaba Mario de los procesos intimistas, yo saco como a flote las libretas de dibujo. Estos son procesos que son bastante íntimos y finalizan en obras de diversas índoles y diferentes técnicas, medios, video, pintura en este caso, escultura, entre otros. Eso es lo que quería. Y si estoy en Alaska, cerquita, estoy por el eje cafetero en las montañas, sino que aquí está nevando mucho últimamente. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Ricardo. Yo conocí de Ricardo primero las libretas, creo, porque también se han publicado algunos librillos, ¿no? Como folletos, como algunas recopilaciones de dibujos en libretas, ¿cierto, Ricardo? Que han sido publicados algunos a través de laboratorios, se han producido. Sí, el formato de publicaciones me ha interesado también bastante, todo el universo de la gráfica, y he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes grupos de artistas, dibujantes, finalizando en publicaciones. Sí. Muy bien. ¿Alguien quiere comentarle a Ricardo algo? Bueno, seguramente al final se cruzarán algunas ideas, algunas palabras. Yo no quiero
decir quién continúa, pero tengo aquí, justo al frente, en línea directa con Ricardo, a Andrés. Vale, de una. Buenas noches. También darle las gracias a Mario y a Luis. Y bueno, y también como manifestar la alegría que me da, pues, como de participar en esta exposición junto a tantos amigos. Sobre la obra, podría decir que de algún modo es como la respuesta no solo a esta invitación, sino también a la pregunta de cómo habitar ese espacio de la sala. Gracias, gracias Camilo. Porque cuando dialogábamos con Mario, la intención de alguna manera era tratar de dar cuenta de unos procesos que se vienen construyendo, como ya lo ha mencionado al comienzo de esta charla. Y por lo tanto quería poder hacer referencia a algunos procesos que estoy adelantando hace ya un tiempo. Entonces esta obra está referida al proyecto que también ya mencionó Mario, que yo realicé en un barrio de aquí de Pereira que se llama Nacederos, y en el que buscaba como insertarme en las dinámicas del barrio, comprando una demolición, ya que con todo este proceso de transformación urbana, las personas buscando adaptarse de la mejor manera a esta transformación, inventaron como esta economía de la ruina, que consistía en que una persona, si podía, si tenía los medios, se dedicaba a tumbar la casa para rescatar todo lo que más pudiera, las ventanas, el acero, los ladrillos, las puertas, etc. Pero si por alguna razón pues no podía ella misma demoler la casa, pues se la vendía a alguien más. Y esta venta consistía no en vender la casa como tal, sino vender la demolición. Entonces, al descubrir pues esta posibilidad, compré la demolición de una de estas casas y bueno, me dediqué a desarrollar una serie de intervenciones y de diálogos con ese espacio. En ese proceso empezaron a surgir como unas soluciones en las que la palabra era como muy importante, era fundamental. Y entonces, como un intento, una exploración por encontrar la mejor manera de darle cuerpo a esa palabra. Entonces, en un primer ejercicio, por ejemplo, la palabra, el cuerpo de la palabra y el sentido de la frase encontraba como su expresión en la ausencia de material, ¿cierto? Entonces, al remover material de una superficie se inscribía la palabra. En un segundo intento por explorar esto, ya el material se diluía y esa disolución daba lugar a una huella y en esa huella se inscribía esa memoria de la frase. Y en este caso, la pregunta por tratar de llevar toda esta experimentación a la sala se dio a través de esta imagen que les estaba mostrando Camilo, en la que la palabra tomaba cuerpo en el acero que se usa para estructurar las casas o para estructurar las construcciones en general y se inserta en la superficie de la sala de exposición. Entonces, de alguna manera estaba pues esa pregunta por llevar esa memoria que partía del espacio de Nacederos, del barrio, cómo llevar esa memoria a la sala de exposición, ¿cierto? Cómo ese cambio de lugar pues implicaba ahí algo problemático. Y entonces la decisión fue de algún modo herir esa superficie de la sala para poder insertar la frase allí. Y esta frase surgió de una conversación
que sostuve con una de las personas del barrio, y en su momento cuando esta persona dijo estas palabras, a mí me pareció que de alguna manera era como una epifanía, como que lograba cifrar toda la experiencia que yo estaba viviendo en ese momento y que estaba tratando como de interpretar y como de pasar por mi cuerpo. Entonces fue una frase que me conmovió bastante y que ha seguido pues como revoloteando, y de ahí ese es como el origen de la frase. Creo que eso con respecto a aquello que no se puede observar en la obra en sala sería lo que les podría comentar. Ok, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, el proceso de venta de una demolición, ¿usted averiguó, es algo que se da solamente en el contexto local o es una práctica que puede estar dándose en otros ámbitos? Pues sé digamos, la reutilización de materiales es una práctica pues como muy convencional en esos contextos, pero esta economía concreta de la venta de la demolición, la verdad es que no tengo ningún otro pues como Referente. registro al respecto. Sí, yo no lo había escuchado, me parece, no conocía esa parte del proyecto. Bueno, pues muy rico, tampoco sabía que esta frase se había dado de esa manera en el proceso, digamos, de relación con las personas de ese barrio. Sí, fue en una conversación que, pues como, digamos, me extendería mucho contando la anécdota, el anecdotario, pues, del proceso, pero fue un momento muy álgido en el que, de una situación en el barrio, un barrio cruzado, es un barrio periférico de Pereira y entonces atravesado por todo tipo de problemáticas, y debido a que el proyecto, pues, implicaba pasar mucho tiempo en este barrio, durante varios meses, todos los días, todo el día, pues se generaron unas relaciones de afecto y de cercanía con muchas personas del barrio, y luego de un evento de estos complejos, pues empecé a hablar con esta persona y él expresó su malestar y su frustración de esta manera. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Lo mismo, continuamos. ¿Quién quiere continuar? Si quieren, vale, Mario. No. Listo, Mario. Buenas noches, mi nombre es Mario Alejandro. Antes de comenzar, agradecer a Mario, ¿cierto?, también por la invitación, por todo pues, como el apoyo, el compromiso, y a Luis también por permitirnos como el diálogo, por estar ahí también como pendiente y atento, ¿cierto?, por toda la colaboración siempre como en todo este proceso. Entonces, muchas gracias a Mario y a Luis pues por todo el acompañamiento, y a todos también por estar acá, ¿cierto? Por permitirnos como compartir con ustedes y de alguna manera como conversar un poco o poner en cuestión pues como estos procesos de creación que estamos de alguna manera tejiendo constantemente. Bueno, como decía ahorita, mi nombre es Mario Alejandro. Pues yo no soy de Pereira, yo vivo, pues, soy de un pueblo, a hora y media más o menos de Pereira, que se llama La Celia, pero después del colegio me vine para Pereira a estudiar, ¿cierto? Y mi formación estuvo pues mediada, yo sí soy licenciado en artes plásticas, trabajo como docente también en una institución educativa acá en la ciudad. Y bueno, mi formación estuvo también mediada por eso y por la maestría pues también de la universidad, ¿cierto? La maestría en estética de creación de la UTP. Digamos que eso es como, hace parte pues como del hilo como conductor que me ha llevado como a reflexionar y de alguna manera como a pensar el problema del arte, si lo pudiera decir así.
Hay algo con relación a lo que preguntaba Mario, esos ejercicios creativos que de alguna manera no se evidencian como en el resultado de la obra. Yo creo que nosotros como, y voy a tomar eso, sería como colectivo, nosotros acá tenemos como un ejercicio como que hemos desarrollado constantemente, y es que siempre entre nosotros ha existido como un diálogo, ¿cierto? Ha existido como un diálogo en nuestro proceso de formación. Entonces nosotros siempre como artistas, como amigos, siempre hemos estado cruzando, ¿cierto? Y siempre hemos estado dialogando, y creo que ese ejercicio que nosotros hemos hecho, especialmente con Luna, con Camilo, con Freddy, a través de algo que hemos llamado el costurero, y en algunos casos es cierto, creo que ha sido como uno de los procesos fundamentales como en el proceso de creación nuestro, porque ha sido como el lugar donde hemos colocado en tensión todas nuestras preguntas, y ha sido el espacio donde que nosotros hemos utilizado como para especular acerca de nuestros procesos creativos. Entonces yo creo que eso ha sido como un ejercicio bien interesante que nos ha permitido como dialogar y de alguna manera como crecer y crear, no solamente como amigos, sino también como artistas, ¿cierto? Creo que eso es como clave ahí en ese proceso. Y creo que para nosotros, o por lo menos para mí en mi caso, ha sido vital ese encuentro con estos muy buenos amigos, muy buenos artistas, y que de alguna manera en ese proceso, en ese diálogo, les he aprendido muchísimo. Entonces, digamos que ese es como ese ejercicio que muchas veces uno no se ve, la gente ahorita, pues digamos, ese proceso de creación no es el artista solo digamos, como en su espacio, sino que también esos espacios de diálogo, poner en cuestión las ideas, lo que uno piensa, los ejercicios de creación, creo que son vitales para el proceso. Entonces creo que esa es como esa parte invisible, que es vital, pero que de alguna manera no se ve en el resultado, ¿cierto? Bueno, mi obra, digamos que la obra con la que estoy participando en la expo, en LA Galería, se llama Proyecto de Vida. Y esta obra, de alguna manera, nace, ¿cierto? También de alguna manera como de diálogos. Yo siempre, como decía Mario, siempre he estado muy vinculado como al archivo. Siempre he tenido como esa manía de archivar cosas, de guardar cosas que evidencian mi transitar por la vida, pero que de alguna manera evidencian mi transitar por la vida, pero que no solamente es mi vida, sino que también puede ser la de otra persona, porque soy una persona común y corriente, que hace cosas comunes y corrientes. Me interesa mucho ese trabajo. Entonces el archivo, yo creo que ese archivo, por ejemplo, es heredado en mí por parte de mi madre. Mi madre estudió bibliotecología y archivo, y de alguna manera pues estuve mucho tiempo como vinculada a ese trabajo que ella hacía. Entonces siempre vi cómo ella cogía, catalogaba, organizaba, ¿cierto? Entonces digamos que ese ejercicio que ella hacía, yo creo que ha sido como huella de parte de este proceso, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago en Proyecto de Vida, cuando yo empiezo a trabajar, yo asumo el rol de pagar una póliza funeraria. Antes lo hacía mi madre. Cuando yo empiezo a trabajar y ella queda sin trabajo, asumo yo el pago de esa póliza funeraria, y durante ese pago de esa póliza funeraria hay algo que me empieza como a tocar, y que en esos diálogos en el costurero, como decía ahorita,
van surgiendo como muchas hipótesis, y es que el ser humano, nosotros, pues el ser humano a través de la historia siempre ha tenido un contacto con la muerte, siempre ha tenido una relación vital con la muerte, porque siempre estamos en esa latencia, ¿cierto? Siempre estamos ahí en ese límite de no saber qué será, si al otro día vamos a estar vivos o no. Y siempre el hombre, de alguna manera, como que ha querido como prepararse para esa muerte. Hay una suerte de preparación, entonces siempre en las culturas primitivas, Egipto, siempre había una suerte de preparación en nuestras culturas prehispánicas, ¿cierto? También había esa suerte como de preparación, prepararnos para esa vida que era después de la muerte. Y a mí me empieza a llamar la atención eso. Entonces yo empiezo a acumular esas facturas de ese pago funerario. Cada mes empiezo a pagar y voy acumulando y voy guardando esas facturas, y hay algo que me empieza a tocar ahí. Y en algún momento entonces decido como empezar a hacer como un extracto, como una especie de extracto bancario, si pudiéramos decirlo así, donde voy registrando cada mes el pago que voy haciendo, y voy haciendo esa suma de ese registro que voy pagando cada mes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, a mí eso me pone como en un plano, o sea, ¿cuál es la preparación que el hombre contemporáneo o el ser humano contemporáneo tiene ante la muerte? Solamente el pago de una póliza funeraria, o sea, solamente la muerte para nosotros está mediada por un problema económico, por un problema de valor, o qué más puede haber, ¿cierto? Entonces me inquieta mucho cómo, de alguna manera, como por ejemplo en este caso la vida, se le asigna un valor, pero no un valor que permita como la trascendencia, como si lo hacía digamos, el hombre, el ser humano anteriormente, como en Egipto, como en las culturas prehispánicas, sino que es un valor de economía, es un valor monetario. Y eso me empieza a llamar la atención. Entonces yo empiezo a acumular eso, y empiezo a hacer como esos extractos. Entonces, eso como que me atrae mucho. Voy a mostrar aquí unas imágenes también, como para que, digamos que esta obra también pues, se mostró aquí en Pereira, ¿cierto? Digamos, son 3 placas de mármol, ¿cierto? Que evidencian, ¿cierto? Como esa, de alguna manera, se relaciona como a eso fúnebre, y de alguna manera, estas son las placas, ¿cierto? Entonces estas se ubicaron en la universidad, estuvieron durante un tiempo en la universidad. Entonces acá, por ejemplo, digamos que se nota, ¿cierto? Como la factura, la fecha en que se paga. Aquí hay un total de lo que he pagado hasta la fecha, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer como un estado de cuenta de mi preparación para la muerte, que de alguna manera pues es eso, ¿cierto? Estas son como las imágenes de las 3 placas en la galería, ¿cierto? Y entonces yo empiezo a hacer como ese ejercicio de hacer este extracto. Hay algo, esta imagen es cuando retiro ya las placas, ¿cierto? Para preparar enviarlas para Bogotá. Y bueno, queda como la huella, la marca también de eso, que me llama mucho la atención. No sé, es que pueda pasar algo con esta imagen, que me parece que es algo como muy bella también, esa ausencia de eso ahí. Entonces, yo empiezo a hacer ese ejercicio, ese trabajo, y empiezo de alguna manera como a hacer ese archivo, que es personal, pero que también muchas personas lo hacen. O sea, muchas personas van y pagan cada mes su póliza funeraria. Digamos que es una inquietud constantemente que tiene el hombre contemporáneo de poder de alguna manera como
dejar esa tranquilidad a la familia en cuanto a lo económico, ¿cierto? En cuanto a la muerte y tener como, por ejemplo, esos como solventado. Entonces voy haciendo eso. La idea con esta obra también es que sea una obra que se va construyendo con el tiempo. Por ahora son 3 placas. La idea es que esas placas vayan creciendo y ese extracto, ese valor va a ir variando con el paso del tiempo. Lo he pensado como de esa manera. Entonces vamos a ver hasta dónde podremos continuar con esta obra. No sé si tienes... Vale, Mario. Gracias. Muchas gracias, Mario. Las cuentas que ha ido pagando después de grabar esas placas se van a sumar en principio a la placa que está inacabada. Todavía estoy definiendo si llevo ese y como que dejar el valor y continuar o reemplazar esa y más bien como consumir toda la tercera y como reiniciar. Digamos que es algo que estoy como definiendo en ese sentido. Pero Hay conociendo algunas de sus imágenes, siempre hay como una dialéctica enfrentada entre lo impermanente y lo estable, lo impermanente y lo permanente, ¿no? Sí. En este caso, la placa asociada como a la fugacidad o a lo fugitivo del tiempo y de la vida misma, ¿no? La vida. Y la escritura, el acto de la escritura, como la escritura como que marca en el vacío un contenido. Es decir, deja en la ausencia, escribir tallando es una bellísima paradoja, ¿no? Sí, es muy bello. Pero entonces la idea de la obra surgió después de haber iniciado el proyecto de comprar el seguro. No compró el seguro para hablar o sea, con un plan ya. No, yo empecé a pagar la póliza cuando yo empecé a trabajar. Yo empecé con el pago, ¿cierto? Como muchas personas lo hacen, ¿cierto? Entonces me parecía muchas, yo cada mes iba a la funeraria, listo, vengo a pagar mi mensualidad, es tanto, entonces salía con la factura y cada mes iba, yo veía que llevaba 6 meses, 7 meses, un año, y yo, aquí ocurre algo. Entonces eso me empezó a como a cuestionar mucho y lo hablábamos, por eso nombraba ahorita que esas cosas que no se ven y que están ahí en el costurero. Mucho en el costurero, en esos diálogos que teníamos con Frey, con Luna, con Camilo, con Gustavo, que también a veces nos acompañaba. Entonces yo nombraba eso y siempre ellos nunca me dejaron como, y eso me parece muy valioso, que siempre miren, no, ahí hay algo, no echen saco roto eso, ojo, revisen muy bien que tiene ahí algo muy potente y bueno, fue algo que fue creciendo y ya después, no, aquí. O sea que en ese costurero se han formalizado algunas obras de algunos de ustedes, es decir, se han concretado muchas cosas. ¿Ve? Yo no pensé que fuera un costurero tan formal y tan juicioso. Es trascendental. A mí me hablaba Freddy siempre del costurero y bueno, yo pensé que era un encuentro, no sé, como más esporádico o que solo él le llamaba el costurero, pero me parece que están bastante coordinados en esta reunión a hurtadillas y además eficiente, ¿no? Porque si se han logrado cerrar procesos, es como una necesidad también de poner en diálogo las ideas, ponerlas en discusión, compartir. Hay una estrechez de lazos de confianza también, tipo relación horizontal de colegazgo y de trabajo desde la tutoría, ¿no? Cómo tutorear el proceso de un amigo que está, no sé, abocado a ciertas ideas, pues me parece que cobra mucho sentido ese espacio, ¿no? Sí, es un espacio bien interesante ahorita, Frey, de pronto.
Muy ser bien, la como exposición hubiese podido llamarse El Costurero también, entonces, El Costurero ampliado. De hecho, aún nos Esa- reunimos. Ese Sí. pago mensual tiene una connotación simpática en el sentido de que uno siempre quiere liberarse de eso, uno quiere terminar de pagar la hipoteca, uno quiere terminar esos pagos, liberarse de eso. Y aquí pues la liberada como que es decir, es aceptar la muerte, es decir, no va a morir. Yes. Qué bueno morirme. Bueno. Ahí hay algo sobre eso, ¿no? Sí, muy bien. Creo que en alguna oportunidad con Mariecito habíamos hablado que es una obra que él no va a ver terminada. Claro, Sí, sí. así es. Sí. Bueno, aprovechemos a Freddy Bien. que Ya que está tomó por la ahí. palabra, sí. Entré en escena. Muchas gracias Muy bien, a todos. Freddy. No, pues para iniciar agradecer al maestro Mario por la invitación y por hacer posible este espacio en las diferentes capas que se da, tanto pues en la sala de exposición como en un espacio de diálogo y de reflexión. A Luis, claro, por aventurarse a abrirnos un espacio para la exposición, que yo creo que esta exposición es muy interesante porque si bien todos somos de la misma ciudad, nos hemos presentado de manera esporádica y de manera aislada, cada uno con un proyecto en Bogotá, pero nunca habíamos estado juntos. Lo que permite, que eso me parece muy bonito por parte del maestro Mario, poder establecer un espacio de reflexión y de observación de lo que estamos haciendo, que muchas veces por estar dentro de la ciudad de Pereira nos vamos quedando siendo testigos nosotros de nuestros propios procesos, quedamos exponiendo entre amigos y para amigos. Creo que también la posibilidad que nos brinda esta galería es encontrarnos con otros públicos y otras posibles relatorías, otras posibles personas con las cuales se puede dialogar sobre lo que estamos haciendo. Que también pensar qué sentido, no porque lo tenga que tener, sino cómo nos puede observar o leer otra ciudad, otro contexto, eso estar un poco como deslocalizados. Eso me parece bonito y eso se lo agradezco mucho tanto al maestro Mario como a Luis por permitirnos esto. Como en la pregunta que nos lanza, nos arroja el maestro Mario como para empezar a detonar como la conversación. La mía es muy elemental, muy básica, pero para mí profunda es que yo me pienso como tierra que se sigue preguntando como por la inmensidad. Sigo como pensando que soy como un ser finito, como un contenedor que se sigue interrogando por lo que puede contener o albergar, que es como parte de mi trabajo. Creo mucho que lo que está posibilitando ahorita la galería, y es algo sobre lo que estoy tratando como de empezar a abordar, que Richie lo ha hecho muy bien y que Andrés Gallo también lo han hecho muy bien, es como pensar el espacio de exhibición como un paréntesis, como un espacio desde donde puedo experimentar qué es la realidad y qué es la ficción. Entonces, progresivamente mi trabajo se ha ido convirtiendo como en una suerte de utilería, de tramoya escénica para pensar la realidad como un espacio de lo ficcional. Entonces, los objetos que están arrojados en la sala de exhibición, si bien son objetos cotidianos, buscan interrogarse por una noción de temporalidad. A mí no se me olvida que hace algunos meses con el maestro Paso me dijo una frase que detonó y caló en mí un montón de reflexiones. Él entre una aromática y yo ahí con un café, con un buñuelo, él me dijo que el artista no necesariamente pensaba el futuro, sino que traía el futuro. Parafraseando mal, maestro, me disculpa, pero esa idea de no solamente pensar el futuro, sino traer el futuro me impactó, me dejó pensativo porque he estado muy interesado en una idea de ficción, una ficción que no está distante en el tiempo, sino que simplemente damos la espalda, especialmente en parte de mis procesos que tienen que ver como con una idea de un paisaje posapocalíptico, con una idea de un paisaje sin horizonte, una idea donde somos generadores de residuos y de basuras y empezamos a generar otros paisajes, otros lugares para estar en el mundo.
y que habla mucho de nuestra relación con el entorno y con el planeta y con el mundo y con las cosas. Entonces, de cierta manera, eso es lo que yo hago, como ese es como mi trabajo, y pues me encuentro como muy contento de estar acá con los amigos y poder posibilitar el diálogo de nuestros trabajos gracias al maestro Mario y a la galería. ¿Puede mostrar las dos obras con las que participa? 3 participan, ¿no? El Sí. video y 2 objetos. Bueno, ahí está Camilín. Eso. Este proyecto, hay una cosa que me interesa, es cómo a partir de materiales de uso industrial empezar a nombrar objetos orgánicos o elementos de la naturaleza. Entonces, empecé mediante temperatura y compresión a alterar la morfología de las botellas de agua y que de alguna manera empezasen como de manera ficcional a rastrear un ADN que lo conecta de nuevo con lo fósil, de nuevo con el hueso, de nuevo con lo subterráneo. También me hacía pensar mucho como en esa relación de lo que hablamos ahora como de el séptimo continente o las islas del Pacífico, esas islas de residuos de botellas que flotan a la deriva y que se van convirtiendo de cierta manera en unos territorios flotantes generados por los desperdicios que da nuestra sociedad de consumo. Dentro de mi proceso se ha convertido como de manera habitual una reflexión sobre los contenedores, sobre los recipientes. Me parece muy bonito como esos objetos, me llaman mucho la atención, me intrigan, porque creo que es muy claro para todos, pero a mí desde el pensamiento como chino del taoísmo, toda esta idea del vacío como posibilidad de ser llenado, posibilidad de ser atravesado, me interesa mucho. Y este otro objeto, pues también son como revisando ideas de escultura, como una escultura que no surge por una acción de transformar la materia, sino por un ejercicio de acumulación, cómo se despliega en el espacio y gana unas dimensiones en el espacio, que va acompañado con un objeto. Entonces son puros objetos que están desde la evocación nombrando el líquido, el agua, y lo que está sobre esto es una teja de estas de PVC que calentada le empiezo a hacer una torsión, como a tratar de hablar del cuerpo, tratar de hablar de la sed, tratar de hablar de algo árido a partir de estos objetos. Tienen como... Dentro de mi proceso progresivamente, como hay una reflexión acerca de una idea de reciclar, reutilizar lo que hay cuerpos de obra que cuando se encuentran activan otras posibles signos, otras posibles lecturas. Entonces, como que también ese reciclar o ese actualizar no es necesariamente seguir produciendo de manera vertiginosa al ritmo que nos está reclamando la escena del arte o los eventos, sino que tal vez lo que uno está generando son significados, y entonces al establecer nuevas conexiones tal vez pueda generar nuevas formas discursivas. Ya digamos que eso es como mi operación. No sé si es porque Freddy y yo conversamos frecuentemente, pero tengo la sensación de sus objetos, o que sus objetos tienen como una vocación de movimiento, o son como conversaciones, nuestras conversaciones como cristalizadas, como suspendidas. Me hacen como intervalos, pero pienso que tiene que ver mucho con que los procesos que le interesan son como la transmutación, la transfiguración, la transformación. Siempre hay como un movimiento implícito en esos procesos de búsqueda de la forma, ¿sí? Es como si
si la forma solo fuese posible un poco dentro de esa idea boyciana, en la relación entre la constelación de lo indefinido y lo definido a partir del movimiento. Es decir, moviéndose, la forma se da, ¿sí? Y se da un poco como desde esa idea de intervalo, ¿sí? En esa medida parece no un fotograma, pero sí el espacio invisible que hay entre los fotogramas. Parece que su proceso, sus objetos, por muy objetuales que sean, tienen como esa vocación al intervalo. Y quizá eso lo ha llevado a trabajar también con video y a desear o a necesitar el video y el performance, que es como lo último que lo tiene angustiado y sin poder dormir. La acción, la gestualidad misma como imagen, ¿no? Bueno, eso es, básicamente no nos queda nadie por fuera, ¿no? Gustavo, que no pudo asistir. No sé si quieran comentar algo adicional. Yo estoy absolutamente agradecido con Luis, porque digamos que acompañó también este proceso desde la confianza, desde la apertura de la puerta de su espacio, que entre otras, pues para Luis la galería, pienso que todos los galeristas tienen una relación distinta con sus espacios. En el caso de Luis, básicamente forma parte de sus, digamos, compromisos vitales, ¿no? Es decir, el proyecto de la galería para Luis es como el proyecto nuestro, el de los artistas, es decir, es como la obra nuestra, ¿sí? Es como avanzamos en nuestros procesos. Luis percibe así su espacio y percibe así todo lo que ocurre en él y a través de él. Entonces, desde esa perspectiva, pues quiero darle las gracias por la enorme confianza. La verdad es que nos metimos al rancho un poco y bueno, Luis y yo llevamos una amistad de años que nos permite también esa confianza. Así es que, nada, pues Mario, también... no, las gracias te las doy yo a ti por todo lo que me traes a la galería y a todos ustedes por también el esfuerzo que han hecho de traer esas obras y ponerlas en la galería. Es un gran placer. La galería para mí es como una obra de arte también, es como la gestión que uno puede hacer en el mundo y en la vida. Es la forma de transmitir algo que pueda tener sentido, que pueda producir cambios, que tanto se necesitan además hoy en día. El mundo necesita miradas agudas, necesita pensamiento contundente y en fin, la galería, esa es su misión. La galería pretende producir hechos, producir eventos. Y pues eso es lo que ustedes están haciendo y por eso les doy mucho las gracias porque es parte del alimento que se le da al proyecto. Y a Mario, de verdad, la dedicación que tú has tenido con el proyecto ha sido algo espectacular, ha sido de una generosidad total, ha sido maravilloso, yo te lo agradezco infinitamente. No. Nuevamente gracias a los artistas por su participación, por su esfuerzo y nada, pues esperamos volver. Yo quiero hacer como un pequeño comentario, tal vez puede sonar al lugar, pero creo que estamos acá algunos artistas de Pereira que por diferentes circunstancias, por vínculos, por amistad, por búsquedas, hacemos parte de esta exposición, pero consideramos y creo que lo estoy diciendo en plural, creo que lo comparten mis amigos tal vez, que se quedan también otros artistas muy interesantes de la ciudad, que yo creo que de alguna manera con esta invitación que nos hace Mario y con la posibilidad que nos brinda Luis, es tal vez poder empezar a abrir trocha para seguir encontrando la posibilidad para esos otros artistas que están en la ciudad, que son muy buenos, que también pueden estar en esta exposición, que tal vez por espacio y por tiempo no están, y que
creo que puede ser muy interesante también para la escena de Bogotá, tener una proximidad a esos otros puntos de vista y a esas otras discursividades, a otros ánimos creativos y otras formas de aproximarse a otras poéticas. Claro que sí. Como que me gustaría pensar que esta exposición es realmente unos puntos suspensivos o una puerta abierta a otras participaciones. No necesariamente tenemos que ser nosotros, sino también a otros artistas que están en la ciudad y que están haciendo un trabajo muy valioso. Ya, y era como un comentario ahí. Seguro que sí, seguro Sí. seguro que sí. Este será como un inicio de un vínculo de trabajo que Luis, mejor que nadie, asumirá con juicio, con entusiasmo y con alegría. Sobre todo a Luis le produce mucha alegría su trabajo como galerista. Es algo que a mí me aterra porque yo digo, ¿cómo puede estar feliz un galerista? Porque no sufren mucho. En realidad el estrés, no sé, pues es que trabajan con las uñas también, en muchos casos, ¿sí? No todos, pero la mayoría. Se sufre, pero sobre todo se goza. La mayoría de proyectos son siempre proyectos muy, muy sentidos, muy vividos, pero también muy luchados. Pienso que una buena idea sería invitar a Luisa Pereira, que se pegue una escapadita. Ustedes saben que Luis es motociclista de vida, así es que pienso que por allá la pasaría muy bien con su motocicleta. Y también, pues es un caminante que disfrutaría mucho esos paseos por allá en la Florida, arriba en el parque y en el río, en la cuenca, y en el río. Nada, y que sea un motivo también para empezar a vincularlo con esos otros artistas y sensibilidades que están latentes en la ciudad, ¿sí? En Pereira. Y bueno, pues yo me despido ya. Seguimos en contacto, a ver si me invitan al costurero en estos días y podamos seguir charlando. Necesito tutorías también. Necesito comentarles algunos proyectos, a ver qué empujón le meten. Bueno, un abrazo, Luis, un abrazo, Luna, un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Gracias.